Investigación translacional es un concepto muy sencillo y es básicamente trasladar, de ahí el término translacional, trasladar los conocimientos que se generan a partir de la investigación básica, de la investigación que se realiza con modelos animales, con modelos in vitro, lo que se realiza en el laboratorio, trasladarlo al paciente. Este modelo de investigación translacional implica que cada uno de los profesionales implicados en el manejo del paciente es un investigador, forma parte de la investigación. El cirujano que saca la muestra no lo hace por su cuenta y riesgo, lo hace coordinado con el patólogo, con el biólogo, con el radiólogo, con la familia y con el investigador que tiene el estudio en curso para ese tipo de tumor. Por tanto, todo el mundo es investigador. Y ese equipo de investigación, y eso es fundamental entenderlo, incluye a aquellos que están cerca del paciente, atendiendo al paciente, aquellos que están en el laboratorio generando esos datos, los que interpretan los datos y las familias. Las familias forman parte de los equipos de investigación y esto es realmente relevante. ¿Y cuál es su rol? Su rol es, uno, monitorizar la calidad de la investigación que hacemos, están dentro de los equipos de investigación. Dos, participan en los programas de decir qué vamos a hacer con ese tumor en los próximos 5 años, por tanto los programas que nos van a permitir responder a la pregunta cuál sea la que nos hemos planteado. Y tres, ayudarnos en la financiación, darle continuidad a esa investigación. Esto se dice mucho, pero es muy difícil hacerlo. En instituciones muy grandes es más complicado, en instituciones que son monográficas como la nuestra, el Hospital de Sant Joan de Déu, esto nos ha permitido hacer un circuito que es relativamente asequible, es decir, el número de profesionales implicados, la cantidad de gente implicada en estos circuitos es relativamente controlable y por tanto las muestras no se escapan, no se pierden. Y todo el mundo sabe que hoy se opera el paciente X, todo el mundo en el laboratorio sabe que hoy se recibe la muestra, todo el mundo en patología lo sabe, todo el mundo en radiología lo sabe, todo el mundo implicado en el manejo de ese paciente sabe qué se está haciendo en cada momento y por tanto todos los participantes en este circuito son fundamentales para que al final el resultado final sea no solo un sumatorio, sino una multiplicación, una potenciación de la información que se aporta desde cada uno de los integrantes de este circuito. Esto es investigación translacional. El PCB es la consecuencia de 20 años demostrando a todos los implicados, desde las familias, a los pacientes, a la institución, a nuestro entorno profesional, a nuestros colegas, de que este modelo, y cuando hablo de modelo hablo de la investigación translacional íntimamente implicada en el manejo del paciente, que esto es beneficioso para todo el mundo. Y al final, pues, todo el mundo se ha convencido de que esto vale la pena, por tanto nos hemos regalado esta maravilla que nos permitirá seguir haciendo lo mismo de una manera incluso más eficiente, a más pacientes, con una ambición mucho más clara y en el fondo a tener mucha más comodidad y mucho más confort para nuestras familias, pero también para nuestros profesionales. Lo que tenemos de aquí adelante que acabar de responder es el reto final, es cómo curamos a todos los pacientes. Hace 20 años aquí teníamos el 70% de supervivencia, ahora estamos en el 85%. En los centros pioneros tenemos como objetivo único y exclusivo es curarles a todos. Este es el sueño más grande, este es el sueño con el que inauguramos el PCB. Si hemos conseguido llegar hasta aquí, no veo en absoluto ningún impedimento de por qué no vamos a lograrlo.